Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más en El Toro por los Cuernos. Antes de empezar nuestro programa, me van a permitir que les haga una presentación, porque a partir de hoy, de esta noche, colabora con nosotros la peluquería María. Es especialista sobre todo en color y en mechas. Está enfrente del mercado y allá verán ustedes un encantador balcón con un limonero. Bueno, pues es ahí, la peluquería María, que a partir de hoy colabora con nosotros. Y ya sin más preámbulos, vamos a hablar del tema de esta noche. Si yo les digo Jorge Juan, ¿ustedes en qué piensan? Muchos seguramente dirán, pues a lo mejor es un colegio, otros dirán una calle de Madrid, y otros recordarán que hubo una persona, una gran personalidad, que fue casi todo: ingeniero, científico, marino, arquitecto, urbanista o lo que ustedes quieran. Ya verán, porque esta noche les vamos a dedicar precisamente a la obra y a la vida de Jorge Juan, ese ilustre personaje al que Ferrol le debe tanto y que curiosamente, cumpliéndose este año, me parece que el 300 aniversario de su nacimiento, nadie se ha acordado de él, por lo menos aquí en Ferrol. La universidad parece que no dice nada, el ayuntamiento ni está ni se le espera, y la cátedra Jorge Juan, pues no tengo yo noticias de que haya preparado alguna cosa especial. Por lo tanto, desde aquí, desde la televisión de Ferrol y en El Toro por los Cuernos, vamos a hablar de ese personaje único en nuestra historia. Y para ello cuento con la inestimable colaboración de tres personajes que desde luego, si lo hacen mal esta noche, no tienen perdón de Dios, porque llevan 7 años siendo miembros de una tertulia encantadora de 7 personas más. Por lo tanto, ya verán ustedes. Don Alfredo Alcalá, arquitecto. Muy buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos a los tres amigos. A los tres amigos. Sí, sí. José María de Juan García, ingeniero naval. Muchísimas gracias, José María. Gracias a ti. Y Juan Burgoa, marino de guerra. Al decirle yo, Juan, ¿puedo decir marino de guerra? Me dijo, marino de paz. Pero es que sí, lo de marino de guerra queda muy bien. Jubilado o retirado en la reserva, o como se quiera decir, pero bueno, lo que tú quieras. Las tres facetas de un gran personaje: arquitecto, ingeniero, marino, científico. ¿Quién fue Jorge Juan? Bueno, yo comienzo diciendo que Jorge Juan fue un hombre de acción, fue un aventurero intelectual del siglo XVIII y, como se ha dicho y se ha repetido, prototipo de hombre ilustrado. En su persona reúne todo lo que se supone que desarrolla la ilustración en el siglo XVIII: conocimiento, curiosidad, capacidad de creer en la posibilidad de cambiar el mundo a través de la ciencia y a través del conocimiento. Y este es Jorge Juan. Jorge Juan es un personaje que no se casó, un personaje soltero, que dedicó toda su vida a trabajar para la corona, trabajar para el rey, la monarquía, a través fundamentalmente del marqués de la Ensenada, que depositó en él la confianza y le encomendó una serie de encomiendas y una serie de importantes trabajos para la corona. Entre ellos, no fue el único en absoluto, la perfecta creación y supervisión del arsenal de Ferrol, de la nueva población de Ferrol y del astillero real, astillero de Esteiro. De manera que nos enfrentamos a un personaje enormemente atractivo, del que iremos descubriendo facetas en los aspectos que tú has comentado y en otros que son absolutamente inéditos o menos conocidos para las personas que no han estudiado a fondo el personaje. De manera Pero es un personaje casi novelesco, ¿verdad? Porque de acción y novelesco, porque tiene, Juan, él basta de espía, ¿no? ¿Es verdad lo del espía, que lo mandan a Inglaterra y tal? O sea, eso es como... Año y medio en Londres, más que nada espiando sobre todo el tema de la construcción naval, pero como dijo José María, era un hombre de una curiosidad terrible y allí investigó todo lo que pudo de todo, incluso a la vuelta, que le costó trabajo volver porque tuvo problemas, trajo incluso hasta 50 técnicos, entre ingenieros y técnicos ingleses, para aquí, para la Arsenal de Ferrol. Pero bueno, sobre todo su labor de espía allí fue una labor muy curiosa, entre otras muchas que desarrolló él a lo largo de su vida, porque como dice José María, evidentemente fue aventurero. Pero no solo fue aventurero, sino que también, sobre todo, fue un hombre que tuvo la confianza
por supuesto Marqués de la Ensenada y por supuesto la Corona. Él estuvo 3 veces en Ferrol, no destinado, sino comisionado directamente por la Corona para supervisar las obras en tiempo de Cosme Álvarez, en tiempo de Llobet y en tiempo de Sánchez Bor. Pero él era comisionado por el rey, venía aquí a coordinar y a ejercer como tal, ¿no? Pero aparte de eso, lo llamaban para todo, porque era un hombre que había un problema en el canal de Aragón, allá iba él. Había un problema de las atalafanas de no sé dónde, allá iba él. Él fue el que creó la Escuela de Guardiamarinas, él fue el que construyó el Observatorio el Observatorio Astronómico de San Fernando. Cualquier problema que había matemático, cualquier problema que había incluso de moneda, cualquier problema que había de montes, era un hombre, como eran los hombres de la Ilustración, un hombre que abarcaba los saberes, era un sabio y un científico técnico. Y él se va a Hispanoamérica con Ulloa, ¿no? Por supuesto, y además con 19 años, él con 21 y Ulloa con 19. Que fue una sorpresa, pero era una misión científica coordinada con los franceses. Van a medir el arco del meridiano terrestre para comprobar exactamente que en Ecuador lo que medía el arco y para saber de una vez cuál era la forma de la Tierra. Se discutía si tenía forma de melón o si tenía forma de sandía, un poco simplificando los términos, ¿no? Y entonces pero estuvieron allí 8 años, porque aparte de eso, 9 años, porque aparte de eso hizo otras cosas y tal, ¿no? Pero sobre todo la función de los dos, Jorge Juan era un poco el científico, el matemático, y yo era un poco el naturalista, pero estuvieron allí 9 años y sobre todo esa fue la gran, que después lo desarrolló en forma de un estudio, que tuvo sus problemas incluso con la Iglesia, porque él era copernicano, seguía las teorías de Copérnico y tal, pero era un hombre, como tenía todas las ideas muy claras, las llevó adelante. Y Alfredo, la relación es estrechísima con Ensenada, ¿no? ¿Él es el niño bonito de Ensenada, se puede decir? Afirmativo. Digamos que una figura que a mí me interesa es que, relacionada con el estado actual, es que estando a las órdenes de un político, como era Ensenada, y alguien que era de la confianza total del rey, pues él era era capaz de coordinar equipos de otros ingenieros, porque era no ser ingeniero, pero sí sus conocimientos y básicos, y luego su gran inteligencia, siendo pues el líder, no por mandato, sino de verdad reconocido por otros técnicos de una gran capacidad, como pseudos arquitectos provenientes de la Academia de Bellas Artes y ingenieros militares, y llegando a los problemas que luego hablaremos, cómo resolver lo que ya habían resuelto, cómo perfeccionar. Tenía esa capacidad de orientar a aquellos que colaboraban con él para llegar a hacer la perfección sobre la perfección, como de alguna manera pues el Marqués de Ensenada presumía ante el rey, que una frase conocida que dice al rey: Su Majestad, estamos haciendo lo bueno que sabemos, lo que hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido en Europa de bueno, y no lo que hemos aprendido de malo, de manera que esto va a ser una obra perfecta. Presumía él porque tenía un equipo con ese tipo de coordinación y confiaba en ellos, por supuesto. Y luego hablaremos, pero en acciones como es la preparación de los trabajos, pues tardaron del orden de los 15 años de duración en los estudios sobre Ferrol antes de ponerse a trabajar, con lo cual yo creo que podríamos recoger pues el ejemplo para otras obras que se hacen hoy día pues con las prisas, con la falta de preparación y posiblemente más haciendo caso a la necesidad que hay que hacerla del político, pero que confía en un grupo, en un equipo de técnicos, que no solamente una persona o una cosa casuística. Es decir, sobre los muchos técnicos que luego iremos hablando, él era el que comprendía todo, no siendo nada de ellos. No era ni ingeniero ni era arquitecto, pero sí era un hombre preparado y luego tenía esa capacidad, esa inteligencia preclara del problema, perfeccionarlo. Luego lo hablaremos puntualmente, ¿no? No, porque sí. Quizás, Pepa, un comentario al hilo de la personalidad de Jorge Juan, que es importante para que tengamos una adecuada visión del personaje. Él, a los 12 años, había nacido en Novelda, queda huérfano a una temprana edad, y a los 12 años se marcha a la isla de Malta. Y en la isla de Malta estuvo 2 años como paje del gran maestre de la Orden de Malta. La Orden de Malta es una orden hospitalaria, es una orden religiosa
pragmática, que hace cosas concretas para ayudar a otras personas, en este caso enfermos, personas que necesitaban ayuda. Jorge Juan, en todas las dedicatorias de sus libros y en todos los títulos que él ostentó, siempre figuraba en primer lugar caballero de la Orden de Malta, que realmente es la Orden de San Juan de Jerusalén, caballero de la Orden de Malta, y comendador de Aliaga, que es una categoría que él alcanzó, y puso este título por encima de otros títulos que podían tener más relevancia, como por ejemplo él fue miembro de las Academias de Ciencias de París, de la Academia de Ciencias de Berlín, de la Royal Academy, de la Royal Society de Londres. Bueno, pues en primer lugar él siempre ponía caballero de la Orden de Malta. Esto Lo cual suponía, indica... perdona, antes nos decías que suponía ser soltero. Eso suponía ser soltero, no casarse a lo largo Sea de su vida. un chisme parece, pero... Efectivamente. Es importante. Es importante, y de hecho el Marqués de la Ansiedad también se mantuvo célibe, es decir, había allí una dedicación absoluta a un objetivo elevado, que en aquel momento era la Pero Marqués de monarquía. Senada no era por obligación, este era por obligación, Marqués de Senada no era por obligación, y es más, se dice que por devoción tenía otras devociones, pero bueno, a lo mejor es un tema de no tocar aquí. Probablemente Sí, se había puede otras sacar. devociones. En algún pueblecito por aquí cerca. Por aquí además, cercano, ¿no? Sí, y a lo mejor alguna marquesa cercana Alguna de algún pueblo marquesa por de allí. algún pueblecito. Pero bueno, eso no está demostrado. De algún gran pueblo, ya que no tenemos había la carga de la marquesado. prueba, y entonces, pero bueno. Hay que- Bueno, no tenemos la carga Esto de ya la parece- prueba, pero si estuviera aquí Isabel la Católica, diría, al ver a un niño correteando por allí, qué lindos son los pecados de mi cardenal. Por También, ejemplo, que claro, tampoco claro, vendría tampoco mal, Pues, hablando de tolerancia, ¿no? Pero bueno, este hombre no cabe duda que es un hombre excepcional, entonces. Excepcional. Queda por decir que Sí. él vivió 60 años. 60 años nada más, y en 60 años tuvo una vida realmente extensa en todos los aspectos, como iremos analizando, ¿no? Hombre, si empezó con 12 años, nos Sí, estás sí, dejando... y a los 16 años ya ingresó en la escuela naval de aquí de San Fernando, y a los 18 años estaba ya pegando tiros en Orán contra los berberiscos, y a los 21 años estaba ya midiendo el meridiano terrestre. Quiero decir, después no digamos ya los espionajes en Inglaterra, embajador en Marruecos, fue después incluso director del seminario de nobles, cuando se cometió el error histórico aquel por donde los reyes Borbones de echar a los jesuitas de España, se perdió pues, muchas cosas, entre ellas el seminario de jesuitas, el seminario de nobles que regentaban los jesuitas y que quedó completamente desguazado. Bueno, pues llegó Jorge Juan y fue capaz de hacerlo, o sea, es decir, lo que tú comentabas, o sea, que era un hombre que no tenía ninguna carrera específica más que el ser marino, y sin embargo entendía Una gran formación intelectual y matemática, sobre todo, matemática, donde, pero que después como podía resolver elemento cualquier más- problema, desde temas de moneda más cercano hasta temas a de la artillería, filosofía, ¿no? y al temas de tener la cabeza temas de bien navegación ordenada, ¿no? o temas de construcción naval, que luego hablaremos de sus libros que ha hecho, de arte de navegar y todas esas cosas que ha hecho, que ha sido, y el tema de construcción naval, los métodos ingleses, que Él, eso lo has dicho. como matemático, que es una faceta poco conocida, el Centro Superior de Investigaciones Científicas tiene un centro de investigación matemática. El nombre de ese centro de investigación matemática es Jorge Juan. Jorge Juan fue un matemático no teórico, fue un matemático que trajo a España las técnicas del cálculo infinitesimal que había desarrollado Newton pues 50 años antes y Leibniz, y las asimiló, las trajo a España y las incorporó a sus escritos, entre otros observaciones astronómicas y el famoso examen marítimo. Era un experto matemático que aplicó en sus trabajos y en todos los aspectos en que era pertinente. Un gran matemático, y en cambio no se habla de él como tal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pincelada dais como así, como último, de la vida, de lo que era la personalidad de Jorge Juan?